La productora tailandesa GMM TV sorprendió al público cuando reveló su line-up oficial durante el evento GMM TV 2026 Magic Vibes Maximize, celebrado el 25 de noviembre frente a prensas, medios, artistas y miles de fans conectados, esperando la sorpresa del año. Año tras año, GMM TV es conocida por su catálogo BL masivo, mientras que los proyectos GL solían ser escasos, contados a veces, incluso relegados a una esquina del evento. Pero este 2026 marcó un antes y un después. El público pidió más historias sáficas y por primera vez la compañía respondió a lo grande. No hablamos de uno ni de dos proyectos, hablamos de 8 series GL confirmadas, una expansión jamás vista en toda la historia de la productora. Así que sí, mis amores, GMM TV se volvió loco, pero esta vez para darnos lo que tanto habíamos esperado. Y hoy vamos a desglosar las 8 series GL que están a punto de revolucionar el mundo sáfico de Tailandia. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. El primer título de esta sorprendente alineación sáfica es Dito, protagonizado por la pareja Milk Love, que regresa con una historia mucho más madura y emocional. Esta vez no llegan para una comedia ligera ni un romance dulce. Dito es una serie que nace del dolor y la reconstrucción, donde dos mujeres atraviesan pérdidas distintas pero igualmente profundas. La historia presenta a Rafa, una bailarina de ballet cuyo futuro se desmorona después de sufrir un ataque que afecta directamente su pierna. Su arte, que toda la vida había sido un refugio, se convierte de pronto en un recuerdo doloroso que amenaza con cerrarle todas las puertas. Cuando está a punto de rendirse, aparece otra Rafa. Sí, comparten nombre, pero no destino. Una ex auxiliar de vuelo que fue despedida de forma injusta y que, sin más opciones, empieza desde abajo trabajando en un hotel. Son dos mujeres a las que la vida les quitó demasiado rápido aquello que amaban, y quizás por eso sus caminos terminan encontrándose. A partir de ese encuentro, ambas desarrollan una conexión que nace sin presión, casi como si reconocieran en la otra una herida similar. Lo que empieza como un intercambio de apoyo termina convirtiéndose en algo más íntimo, más honesto, algo que les permite respirar otra vez. Sin embargo, detrás de todo este proceso aparece una sombra. Alguien cercano podría estar vinculado a las desgracias que han marcado sus vidas, añadiendo tensión y suspenso a una historia que ya viene cargada de emociones fuertes. Dito está inspirada en la novela del mismo nombre escrita por Cecejo, una autora muy conocida por crear romances sáficos intensos llenos de giros dramáticos, personajes complejos y villanas memorables. Si has leído Reverse for You o Like a Palette, ya sabes que su estilo emociona, pero también duele, y esta adaptación promete mantener esa esencia. A nivel visual, se espera una estética que dialogue con el mundo del ballet, luces suaves, metáforas corporales, planos que evocan la disciplina y la fragilidad, y quizás la incorporación de piezas clásicas que acompañan los momentos más emotivos. Todo apunta a que una serie que combine belleza-crudeza con la misma elegancia con la que Milk y Love suelen interpretar sus papeles. El segundo proyecto del line-up llega con una pareja que conquistó el fandom de manera sorprendentemente rápida. View y Min, quienes este año se consolidaron como una de las duplas con mejor química dentro de GMM TV. Su energía fresca y espontánea les consiguió su primer protagónico en Bake Love Feeling, una historia que promete convertirse en uno de los GL más cálidos y reconfortantes del 2026. Aquí seguimos la vida de Cheese, una panadera que sueña con crear el pan insignia de su negocio. Entre harinas, recetas y esperanzas, su mundo avanza sin grandes sobresaltos, hasta que recibe una demanda por 5 millones de baht. Ese golpe la obliga a buscar ayuda profesional, y es así como aparece Noe, una abogada seria, reservada y con una forma de ver la vida completamente distinta a la de Cheese. Desde el primer momento queda claro que son polos opuestos. Una vive con el corazón por delante, la otra con la cabeza fría. Pero en estas diferencias aparece la magia. Cheese le recuerda a Noe que la vida también puede disfrutarse,
que no todo es trabajo de ver y silencio. Inoi, con su calma y precisión, le enseña a Cheese que el sabor real de lo que crea no está solo en la técnica, sino en el amor y la intención detrás de cada receta. Lo que inicia como una relación laboral evoluciona hacia un vínculo auténtico y tierno. Bake Love Feeling forma parte del universo de Wall Store Sotso, donde ya conocimos a Noi como la mejor amiga de Wan, personaje interpretado por Ploy Kanjarat. Para quienes siguen el mundo literario de Snow Leopard, autora de la novela original, esta serie expande aún más el mapa emocional de sus historias. 3 relatos, un mismo universo y personajes que se cruzan como si el destino también jugara un papel. Su propuesta abraza uno de los tropes más queridos del romance, Grumpy X Sunshine, una protagonista cálida, caótica y luminosa, y otra más rígida, mordaz y hermética. Y ahí, justo en el contraste, aparece la chispa. View Min tienen una química que no necesita años para sentirse real. Basta una mirada, un gesto para que el público entienda por qué funcionan juntas. Si algo promete esta serie es un romance suave, reconfortante y lleno de esos momentos cotidianos que se sienten como un abrazo caliente, igual que el pan recién salido del horno. La tercera serie del line-up llega con una apuesta fresca dentro del GL de GMMTV, Wish Upon a Star, protagonizada por 2 rostros que, aunque ya tienen recorrido en la industria, se presentan por primera vez como una pareja sáfica en un proyecto de esta magnitud. Ellas son Pam Pantita y Fon Naticha, una dupla nueva dentro del género pero con un potencial enorme para sorprendernos. La historia se centra en Dao Tiam, una guionista talentosa pero muy introvertida, acostumbrada a vivir a la sombra de Dao Suai, la chica popular de su escuela. Esa que tenía todo, carisma, amigo, luz propia. Años después, el destino las vuelve a reunir, pero en un mundo mucho más competitivo, la industria del entretenimiento. Dao Suai se ha convertido en una actriz reconocida y decide protagonizar uno de los guiones escritos por Dao Tiam. Y aunque sus vidas parecen alinearse, por fin, un evento trágico lo desbarata todo. En un giro inesperado, Dao Tiam despierta en el pasado con una oportunidad que nunca imaginó tener: cambiar el destino, evitar lo que las separó, proteger a Dao Suai de aquello que no debería suceder y, lo más importante, comprender que estos sentimientos que guardó durante tantos años eran mucho más profundos de lo que estaba dispuesta a admitir. Esta pareja nueva dentro del GL está formada por Fon Naticha, idol del grupo Kira, que se despide oficialmente en diciembre, y Pai Pantita, a quien muchos ya conocen por sus participaciones en dramas juveniles de GMMTV como My Love Meets Up. Ambas llegan con una energía fresca, una vibra dulce y una química que promete crecer episodio tras episodio. Aunque el piloto mostró más el lado romántico que el fantástico, se espera que en la versión final la narrativa de los viajes en el tiempo tenga un papel fundamental, no solo en la historia, sino también en la cinematografía. Luces, transiciones, atmósferas, recuerdos, todo podría utilizarse para reforzar esa sensación de segundas oportunidades, destinos y amor que intenta corregir el pasado. Wish Upon a Star apunta a ser uno de esos GL donde el corazón se divide entre la ilusión, la nostalgia y el deseo de volver a empezar. Y con una pareja tan nueva dentro del género, este proyecto tiene el encanto de lo inesperado. No sabemos qué esperar y eso lo hace aún más emocionante. La cuarta serie del line-up sube la temperatura como ninguna otra. Moon Shadow, protagonizada por Emi y Bonnie, una pareja que llega lista para encender el GL con una historia cargada de deseo, vulnerabilidad y heridas que regresan desde el pasado. Aquí seguimos a Kay, una joven que sueña con ser cantante, pero que ante la necesidad y las circunstancias termina convirtiéndose en la Sugar Baby de Jan. Su acuerdo es claro, directo y tiene 3 reglas inquebrantables. Primero, obedecerla. Segundo, estar únicamente con ella. Y tercero, mantener su relación en secreto. Lo que empieza como un contrato emocionalmente distante pronto se complica, porque entre ambas surge una intimidad que rompe cualquier límite pactado.
Y justo cuando esa conexión comienza a transformarse en algo más profundo, los fantasmas del pasado amenazan con destruir lo que apenas está comenzando a nacer. La serie adapta la novela homónima de Flower of Memory, autora conocida por escribir historias intensas, sensuales y llenas de emociones crudas. Dentro de su catálogo también está My Only Sunshine, que pronto será adaptada por Star Hunter Entertainment. Un dato que ya nos habla del tono que suele manejar. Relaciones complejas, personajes llenos de capas y momentos íntimos, que no están puestos solo para subir la temperatura, sino para contar una historia. Con Moon Shadow podemos esperar un GL donde la sensualidad no solo es estética, es narrativa, es evolución, es conflicto. La escena íntima tendrá un peso emocional importante, mostrando la manera en que Kei y Jan se entregan, se frenan, se hieren y se sanan. Todo dependerá del equipo de producción. La atmósfera, las luces, la música, los silencios y los detalles visuales que acompañen esta relación, tan intensa como peligrosa. Emi y Bonnie tienen la presencia exacta para una historia como esta, una química que puede ser explosiva y delicada a la vez. Si el guión y la dirección saben aprovecharla, Moon Shadow podría convertirse en una de las series más atrevidas, emocionales y comentadas del GL este próximo año 2026. La quinta serie del line-up llega con una de las combinaciones más jugosas del GL de GMMTV, Jump y Jin Jin, un emparejamiento que nadie vio venir. Enemies with Benefits. Toma el clásico trope de enemigas con derecho y lo adapta al mundo laboral, mezclando deseo, orgullo herido y secretos listos para explotar. La historia sigue a Lan Lalin y Wayne Vitaka, dos mujeres que comparten oficina pero no se soportan. Cada reunión es un choque, cada mirada es un reto, cada comentario una provocación silenciosa. Y tal vez por eso, después de una noche de copas y decisiones impulsivas, terminan enredadas en una relación que ninguna pensó posible. Una mezcla explosiva entre odio y atracción que cambia por completo la forma en la que empiezan a mirarse. Pero como si eso no fuera suficiente complicación, hay un problema más grande. La empresa donde trabajan tienen una política estricta contra las relaciones entre empleados. Y ambas lo saben. Lo que empieza como un acuerdo físico para liberar tensiones se convierte rápidamente en algo más íntimo, más honesto, más peligroso. Y mientras esos sentimientos surgen a escondidas, salen también a la superficie ciertos secretos que podrían romper lo que apenas está comenzando a formarse entre ellas. Esta serie es la tercera adaptación del universo literario de Snow Leopard, dentro de GMMTV, un mundo que ya demostró ser versátil, puede tener tonos suaves como Bake Love Feeling o intensos como lo que promete Moon Shadow. En este caso, el reto será tomar un trope ampliamente utilizado en dramas BL y GL alrededor del mundo y darle un giro fresco, memorable y con personalidad propia. Todo dependerá de qué tanto riesgo quiera tomar el equipo productor. Y seamos sinceras, ¿quién no está gritando por esta pareja? Jan es prácticamente la besadora de chicas de GMMTV, con esa energía magnética que vuelve inolvidable cualquier escena. Jin Jin, por su parte, ha demostrado que puede ser villana, heroína, comediante o todo al mismo tiempo. Juntas pueden convertirse en una de las parejas más explosivas del año, si logran balancear el humor, la tensión y la vulnerabilidad. Enemies with Benefits podría ser la serie más adictiva del line-up. June y Múnich regresan, pero esta vez en un terreno completamente nuevo, su primer protagónico GL. Una apuesta de GMMTV que por fin se materializa. En Love Echoes, a diferencia de otras series del line-up, esta no viene de una novela. Es una historia original, escrita desde cero para explorar emociones complejas, heridas antiguas y el poder silencioso del reencuentro. La trama sigue a Clara y Mew, mejores amigas unidas por un sueño compartido, hasta que un accidente cambia el destino de ambas. Mew empieza a perder la audición.
una pérdida que no solo afecta su vida, sino también su confianza, su mundo interno y su relación con Clara. Las dos terminan separándose, no por falta de amor, sino por los malentendidos, el miedo y ese dolor que nunca aprendieron a nombrar. Años más tarde, el destino las vuelve a poner en el mismo lugar, ahora adultas, profesionales y con una vida distinta, pero con el eco de lo que quedó inconcluso resonando entre ellas. Clara no sabe la verdad detrás del distanciamiento de New, pero sí siente que algo en ella cambió. Y ese misterio, sumado a la convivencia diaria, empieza a reactivar sentimientos que jamás desaparecieron. La serie promete tocar fibras profundas, la discapacidad como un proceso emocional, la amistad que evoluciona hacia algo más, el duelo por la versión de una misma que se pierde y la esperanza de que el amor pueda curar lo que quedó quebrado. Love's Echoes no apunta al drama exagerado, sino a la sensibilidad, a esos silencios cargados de significado, el lenguaje corporal que reemplaza las palabras y cómo dos personas buscan reencontrarse incluso cuando el mundo no las dejó hacerlo a tiempo. Si Yu y Munich logran transmitir esa mezcla de nostalgia, ternura y vulnerabilidad, esta podría convertirse en una de las historias GL más emotivas de GMMTV, un relato sobre segundas oportunidades y sobre escuchar incluso cuando el sonido deja de existir. Entre todas las propuestas del line-up, Oxytocin destaca como la más experimental, la más atrevida y la más difícil de clasificar. Es una serie que no sigue las reglas del GL tradicional, ni pretende hacerlo. Aquí el romance no es el punto central, pero tampoco es un adorno. Está ahí, respirando entre líneas, afectando la trama y dando forma a los vínculos entre sus protagonistas. La historia gira en torno a Totsi, un grupo de chicas que parecen dominar la escuela, hasta que llega una nueva integrante. Ella no solo cambia la dinámica del grupo, cambia la manera en que las protagonistas se ven sí misma. Despierta dudas, deseos, tensiones y pequeñas grietas emocionales que revelan que, bajo el maquillaje perfecto, hay heridas profundas que nunca habían intentado enfrentar. Eso sí, el debate ya empezó. ¿Es Oxytocin un GL? Algunos dicen que no, porque no es una serie centrada exclusivamente en un romance sáfico, pero lo cierto es que la narrativa principal está poblada por mujeres, y si existe una pareja sáfico dentro de la historia, lo que la coloca firmemente dentro del espectro GL, aunque desde un enfoque mucho más psicológico, oscuro y existencialista. Y aquí viene la parte más emocionante. La serie estará dirigida por Pata Tongpan, el creador de Gifted y Enigma. Esto significa tres cosas: guiones intensos y complejos, una dirección de arte cargada de simbolismo y una estética que juega con el misterio, la tensión y la belleza inquietante. Con Pata al mando, Oxytocin promete ser una de las series mezclas angustia juvenil, identidad, estética experimental y una vibra GL sutil pero poderosa. Es la clase de propuesta que podría sorprendernos y convertirse en una joya fuera de lo convencional. Una historia sobre chicas populares pero no sobre popularidad, sobre atracción pero no sobre romance, sobre dolor pero también sobre despertar. El listado de GMMTV 2026 cierra con Her, quizás el proyecto más polémico, arriesgado y debatido del line-up. Una serie que dividió opiniones desde su primera sinopsis y que colocó a Namtan y Phil en el centro de una conversación delicada: identidad, violencia, trauma y la búsqueda de amor en medio del dolor. Esta historia sigue a Apo, un chico obligado a casarse con Lini para cubrir un embarazo que no es suyo y así salvar a su madre de las amenazas de una familia poderosa. Pero en la noche de bodas, Apo descubre la verdad. Lini mantiene una relación con su propio padrastro. Ese hombre, para silenciarlo, descarga su crueldad sobre Apo en un acto de violencia que le cambia la vida para siempre. Todo el mundo cree que Apo ha muerto, pero Apo no murió. Apo renació. Tiempo después vuelve bajo el nombre Arpo, iniciando una transición que es tanto física como emocional. Su regreso está marcado por un solo objetivo: vengarse de quienes destruyeron su vida. Y el primer paso de ese plan es Pan, una de las debilidades del clan que lo hizo sufrir. Pero lo que parecía ser una historia de pura venganza toma un rumbo inesperado: la posibilidad del amor
se interpone. En recientes entrevistas, Nantan y Phil explicaron que la serie no busca explotar el morbo, sino abrir conversaciones complejas. ¿Qué significa reconstruirse después de la violencia? ¿Cómo se forma la identidad cuando te han arrebatado todo? ¿Y qué ocurre cuando en medio de esa búsqueda aparece alguien capaz de ver algo más que tu furia? El lema de la serie lo resume perfectamente. ¿Quién está realmente enamorado? ¿Ella o él? Más que un proyecto GL tradicional, Her se presenta como un drama psicológico con enfoque transgénero. Un viaje oscuro donde el cuerpo, el género y el deseo se entrelazan con el trauma. Y aunque habrá que ver cómo GMMTV maneja una temática tan delicada, lo cierto es que esta serie llega para desafiar los límites narrativos de la compañía. En Her, el amor no es un refugio, es una pregunta peligrosa. Y Harpo tendrá que decidir si permite que esa pregunta altere su plan de venganza o su identidad. Y bueno, mis amores, GMMTV no solo cumplió, superó, destruyó y reescribió todas las expectativas que teníamos del GL. 8 series, 8 historias completamente diferentes, 8 apuestas que demuestran que el GL dejó de ser un favor para convertirse en un pilar importante dentro de la industria. 2026 será un año decisivo, uno donde veremos más diversidad, más creatividad y más representación sáfica que nunca. Coméntenme, mis amores, de estas 8 series, ¿cuáles creen ustedes que será la top del año? ¿Cuál están esperando? ¿Cuál es el chip que más les mueve el corazoncito? Me lo dejan en los comentarios que siempre les estoy leyendo. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada. Recuerden que está activa la tienda de Homocromía. Recuerden también que tenemos un grupo activo en Telegram donde podrás descubrir chips, seguir nuevos chips o viejos chips, lo que ustedes deseen. Y adicional, crear nuevas amistades. Les estaré dejando el link en un mensaje fijado. Y mira, ¿ves? Mira. Justo aquí YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho si estás cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chau, chau! Se te quiere.